Buen día chicos. Este es el tercer video que hacemos de función cuadrática. En los dos anteriores explicamos ya algunos problemas en los cuales tuvimos que graficar la función. Vimos que la función no nos da una recta como en la función lineal, sino que nos queda una curva en este caso, en este tipo de funciones. Así que vamos a ver ahora. Esta es la cuarta hoja que yo les di en el material que les pasé hace unos días ya. Les había pasado 4 archivos, ¿sí?, sobre función cuadrática. Bueno, este es el cuarto. Y en este vamos a definir un poquito cómo es esta función y vamos a ver algunas características de la función cuadrática, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, una que está graficada. Vean que queda la parábola, ¿sí? Esta forma, esta curva tan particular, le llamamos parábola, ¿sí? Ya no nos queda una recta como en las funciones lineales, sino que nos queda esta curva. En algunos casos van a ver que puede ser al revés, que puede tener las ramas hacia abajo, en este caso tiene las ramas hacia arriba. Pero bueno, vamos a ver cómo es esta función y vamos a definir algunos elementos que aparecen en todas las parábolas o en la mayoría, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver cómo es esta función. Tiene esta forma, fíjense. Para que sea cuadrática tiene que tener un término en el cual la x tiene que estar elevada al cuadrado, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en las funciones lineales la x nunca estaba elevada al cuadrado, y en las cuadráticas sí. Entonces van a ver que siempre va a haber un término, ¿sí?, que lo llamamos término cuadrático en matemática, y es el término en el cual la x está elevada al cuadrado, ¿sí? En este caso es este. Hay un segundo término que puede estar y puede no estar, ¿sí?, que es el término lineal, ¿sí? En el término lineal la x no está elevada al cuadrado y va acompañada de algún número, ¿sí?, que lo denominamos b, ¿sí? El término cuadrático también va acompañado de un número que lo simbolizamos con la a, ¿sí? Ahora vamos a ver qué importantes son estos números, la a, la b y la c. Después, C es un término que no tiene X, ¿sí? Entonces lo llamamos término independiente, ¿sí?, como dice acá abajo. También puede ser un número, puede ser positivo, puede ser negativo, pero no va acompañado de la X, el término independiente, ¿sí? Entonces, tanto A como B y como C son números, ¿sí? Fíjense, vamos a mirar en este ejemplo. Acá tengo una función cuadrática, ¿sí? Esto digamos que es la forma general de todas las funciones cuadráticas. Podríamos decir que todas las funciones cuadráticas se escriben de esta manera, ¿sí? Pero si vamos a ver un ejemplo, por acá, en este caso, el término cuadrático es este, ¿sí? X, donde está la x elevada al cuadrado. ¿Qué número está delante de la x? Entonces, yo podría preguntar, ¿qué número es a? ¿Sí? Podría preguntarme, ¿qué número es a acá? Como no hay ningún número, ¿sí?, vamos a decir que a vale 1 en este caso, ¿sí? Porque si yo multiplico a este x al cuadrado por 1, me da el mismo resultado. Si yo multiplico cualquier número por 1, me da lo mismo, ¿no? Entonces, cuando no hay nada, el coeficiente es 1 y a es el coeficiente principal o cuadrático, ¿sí? Es el coeficiente del término cuadrático. Coeficiente es un número, ¿sí? Acuérdense. Lo que dice acá es muy importante, que a pertenece a los números reales, significa que puede ser un positivo, puede ser un negativo, puede ser una fracción, puede ser una raíz, ¿sí?, incluso un radical, como ustedes ya vieron radicales. Puede ser cualquier número, menos, esto es muy importante, 0, ¿sí? A no puede valer 0. ¿Y por qué A no puede valer 0? Porque imagínense que a la x al cuadrado la multiplico por 0. ¿Qué pasa cuando multiplicamos un número por 0? Nos da 0. Entonces, si a vale 0, el término cuadrático se anularía y esto dejaría de ser una función cuadrática, me va a quedar una función lineal. Entonces,
la condición para que una función sea cuadrática es que a, o el coeficiente principal, sea distinto de 0. ¿Sí? Puede valer cualquier cosa, pero no puede valer 0. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver el segundo término. El segundo término, ¿sí?, se llama término lineal, como dice acá, ¿sí? Y b, que pertenece a los reales también, b puede ser cualquier número, positivo, negativo, fracción, raíz, el que sea, es el número que acompaña a la x que no está elevada al cuadrado, como por ejemplo acá, ¿sí? Este es el término lineal. ¿Y qué número tiene la x adelante? Menos 2, ¿sí? Entonces, en esta función, la b es menos 2, ¿sí? Y me falta el último término, que es c, que le llamamos término independiente, que también pertenece a los reales, o sea que puede tomar cualquier valor. En este caso, el término independiente es menos 8, ¿sí? Bueno, esos son los coeficientes A, B y C. Después van a ver qué importantes son porque vamos a tener que usar algunas fórmulas en las cuales vamos a tener que reemplazar a la A, a la B y al C en esas fórmulas. Pero bueno, más adelante, todavía no. Vamos a pensar ahora qué dominio tienen estas funciones. Acá dice que el dominio natural es R. Significa que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente. En esta función la variable independiente es x, y fíjense que yo a la x la puedo reemplazar por un número positivo, por un número negativo, por el 0 incluso. Por cualquier valor la puedo reemplazar, ¿sí? Entonces el dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? Acuérdense que en los problemas, como había ya algunas condiciones, el dominio no eran todos los reales. Me acuerdo del problema ese de los tapices, en los cuales hablábamos de una empresa que fabricaba tapices de un lado como mínimo de 1 metro de lado y como máximo como 3 metros de lado. Ahí el dominio no eran todos los reales, sino que era desde 1 hasta 3. Pero matemáticamente en las funciones cuadráticas los dominios pueden ser todos los reales. Después depende de cada problema el dominio particular, ¿sí? Pero en una función cuadrática el dominio pueden ser todos los reales, ¿sí? Bueno, acá me di cuenta que al representarlas gráficamente se obtiene una curva llamada parábola, que es esta de la que venimos hablando, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dice el segundo punto. Cada parábola presenta un eje de simetría paralelo al eje de ordenadas. El eje de ordenadas, ¿sí?, es el eje vertical, el eje Y. Y el eje de simetría es uno que está marcado acá con líneas de puntos, no sé si se llega a ver, ¿sí? Acá dice, eje de simetría es x igual 1. Es un eje que pasa por el medio de la parábola y lo divide en dos partes iguales. Fíjense que pasa por la mitad y es simétrico. Todo lo que pasa de este lado pasa de aquel lado. O sea, si de acá hasta acá hay dos cuadraditos, desde acá hasta acá también hay dos cuadraditos, ¿sí? Fíjense acá, desde acá hasta acá hay un cuadradito, de acá para el otro lado hay un cuadradito solo. Entonces hay una simetría de la parábola con respecto a este eje. Bueno, este se llama eje de simetría. En este caso, como pasa por 1, se lo define así, la recta x igual 1, ¿sí? Es esta recta. Bueno, eje de simetría. Segunda cosa importante, segundo elemento de la parábola, un punto que se llama vértice, ¿sí? El vértice en el que la curva dice que pasa a ser desde decreciente a decreciente o viceversa. Miren lo que pasa acá. Esta curva va bajando, va bajando, va bajando, entonces en toda esta parte la parábola es decreciente. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un momento en que no baja más y empieza a subir. Bueno, este punto se llama vértice, ¿sí? Y puede pasar al revés, puede pasar que la curva sea creciente, 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 llega a un punto y empiece a bajar. Bueno, entonces en ese caso el vértice va a estar arriba,
¿sí? Entonces tenemos el eje de simetría como un elemento de la parábola, el vértice como otro elemento de la parábola, ¿sí? Muy importante. Y después, en el tercer punto, me habla de los ceros o raíces reales de una función cuadrática. Las raíces son las abscisas de los puntos de contacto entre su gráfica y el eje de las X, dice acá. ¿Qué significa esto? Los puntos de contacto entre su gráfica y el eje de las X, donde la parábola corta el eje X, ¿sí? ¿Lo ven? Esta sería una de las raíces. Y esta sería otra raíz, ¿sí? Donde la parábola corta al eje X, ¿sí? Fíjense que las raíces son -2 y 4. ¿Está bien? Son estos dos puntos, -2 y 4. Y el vértice es 1, -9. Fíjense que el vértice está en el 1 de X y en el -9 de Y, ¿sí? Entonces lo escribimos así. Esto se llama par ordenado, ¿sí? Y siempre el primer valor corresponde a X y el segundo valor corresponde a Y, ¿sí? Y nos falta un último elemento de la parábola, que es algo que ustedes ya conocen de función lineal y que es la ordenada al origen, ¿sí? La ordenada al origen es el punto en el cual X vale 0. Si X vale 0, si yo reemplazo a la X por 0, la gráfica me da un punto que corta al eje vertical, corta al eje de las Y. En este caso, la ordenada al origen es -8 y siempre coincide con el término independiente, porque imagínense, si X vale 0, X al cuadrado es 0. Si X vale 0, -2 por 0 me da 0. Entonces esto es 0, esto es 0, el único que no se anula es el -8. Entonces esta es la ordenada al origen. Bueno, espero que no haya sido mucho. Si cualquier cosa que no se entendió, vuelva para atrás. Y por supuesto, cualquier duda que tengan, me preguntan. Para terminar con esta parte de función cuadrática, quiero que hagan estos dos ejercicios, el 9 y el 10. Es simplemente armar la tabla de valores. Acá les pone dos valores de X. Ustedes piensen qué valores pueden ponerle a X y después calculan los valores de Y. Es una tabla de valores como siempre. La diferencia es que en vez de estar vertical está horizontal, chicos, pero es lo mismo, ¿sí? Entonces piensen qué valores van a poner acá para X para que ustedes puedan graficar esta parábola, ¿sí? Piensen que por ahí haya que poner algunos negativos, ¿sí? Algunos positivos y algunos negativos para ver qué pasa de un lado y para ver qué pasa del otro. Bueno, lo mismo con esta. Bueno, ahí hay un 1, un 2 y un 3 que los puede ayudar. Piensen si con estos valores les alcanza para dibujar toda la parábola o necesitan algunos más, pueden agregar ahí. Bueno, esto es todo, chicos. A ver, yo me estaba olvidando de una cosa. Quiero mostrarles en este, que lo tengo blanco y negro porque lo tuve que imprimir y escanearlo. Lo que yo hice es analizar quién es A, quién es B y quién es C en esta función. Y lo mismo hice con esta. No lo vamos a usar ahora esto, pero está bueno que lo vayamos pensando. ¿Quién era A? Acuérdense que A, vamos a ver arriba, era el coeficiente principal o cuadrático. Es el numerito que acompaña a la X al cuadrado, ¿sí? Y que no podía ser 0. Entonces, vamos a ver en esta función, ¿quién acompaña a la X al cuadrado? De nuevo, no hay nadie. Y dijimos que si no hay ningún número escrito, es porque vale 1, ¿sí? Porque estoy multiplicando por 1. Pero los matemáticos somos medio vagos y cuando tenemos que escribir que multiplico por 1 no lo escribimos porque ya sabemos que es lo mismo multiplicar por 1. Entonces, cuando no haya nada acá adelante, tenemos que saber que A vale 1, ¿sí? ¿Quién es B? A ver, acá esta función tiene dos términos nada más. Y B era
el número que acompañaba a la x cuando estaba sola. Y tengo a la x, ¿tengo un término con x sin elevar al cuadrado acá? No, no tengo. Así que en este caso, esta función no tiene el término lineal. Entonces, si no tiene el término lineal, significa que b vale 0. ¿Sí? Es como que estoy multiplicando 0 por x. Y si multiplico 0 por x, la x se anula. Entonces, como acá no está, cuando no haya término lineal, tenemos que poner que b es igual a 0. ¿Sí? Y después me queda el término independiente, que era c. ¿Se acuerdan? C es el numerito que está solo. ¿Sí? Se llama término independiente. Bueno, los voy a volver locos con esto de subir y bajar, pero vemos este y terminamos, ¿sí? En este caso, con A pasa lo mismo, no hay nadie adelante de la x al cuadrado. Después ya vamos a ver otras donde A sea distinto de 1, porque no es que siempre es 1A, pero bueno, en este caso también es 1. Acá sí hay término lineal, entonces el número que acompaña a la x es menos 4, b vale menos 4, y el término independiente es 3 positivo, ¿sí? Bueno, listo chicos, esto es todo. Les dejo estos dos ejercicios para que los puedan hacer ustedes. El día viernes, o sea, pasado mañana, yo voy a publicar un trabajo práctico que sí, ese lo van a tener que entregar, resolver cada uno y entregar, ¿sí? En una fecha que ya les voy a decir. Pero bueno, por ahora estos ejercicios son para que hagan en su carpeta, para que traten de entender el tema, para que me pregunten las dudas que tengan. Así que espero las preguntas y el viernes les doy el trabajo práctico y después por ahí la semana que viene organizamos algún día para hacer alguna videoconferencia o algo para que puedan preguntarme las dudas que haya con respecto al trabajo. Bueno, chao chicos, nos vemos.